Entonces, a modo de hipervínculo hablamos de los órdenes. Uno de los órdenes, el orden dórico, a decir de Vitruvio, quien estudia los órdenes de la arquitectura en la antigüedad y los describe, lo vinculaba más a la fuerza, a la belleza y a lo masculino. ¿Qué características podríamos observar en este caso del orden? No solamente quizás una de las cosas más remitidas es el tema de las columnas, que todo es su fuste estaba estriado, con un capitel liso y en donde la columna ingresa directamente en el estilo Bato en la base. Sí nos interesa porque es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de desarrollo escultórico en el caso de los frisos, y en este caso aparece este friso que va a tener una especie de ritmo marcado por estos triglifos, esas líneas verticales que se reúnen de a tres y que van a marcar como una especie de secuencia entre una metopa y otra, que son esos espacios que en este caso de la diapositiva están en blanco, ¿no? Bueno, luego sí, el frontón, el tímpano, ¿no? La escultura, esculturas de bulto que se solían ubicar, que se les llaman acróteras, van a ser parte. El ejemplo que yo les comparto es el ejemplo del templo de Apolo en Corinto, construido en el 540 a.C. Son restos de este templo. Y otro ejemplo de un templo dórico podemos encontrar en el templo de Hera en Paestum. Es un templo construido en Italia, ¿no? Data aproximadamente del 530 a.C. Recordamos estas colonizaciones griegas de lo que después vamos a conocer como la Magna Grecia. Algunos lo han denominado como la basílica. Fíjense las características que tienen, la cantidad de columnas que tienen en los lados cortos, podríamos decir. Se combina entre 9 por 18 columnas, ¿no? Y las dimensiones de la planta representa 24 por 54, ¿no? Bien, y les dejo como última diapositiva linkada a estos esquemas de los órdenes. Recuerden que vamos a encontrar edificios que van a combinar por lo general órdenes. Es bastante complejo encontrar un edificio puro, pero sí van a tener una mayor presencia o de elementos jónicos o de elementos del orden dórico o del orden corintio, en donde más se combina, y luego vamos a ir viendo cómo se van combinando estos órdenes también a medida que nos vayamos a la arquitectura del Imperio Romano. Pero, ¿qué me interesa? Fíjense, este esquema es una comparativa. En ambos casos seguimos hablando de arquitectura arquitrabada. ¿Cómo se nos presenta este arquitrabe? Fíjense la diferencia del arquitrabe entre el orden dórico y entre el orden corintio, y en especial el entablamento en la zona del friso, en donde el friso puede presentarse, en el caso del dórico, con triglifos y metopas, y va marcando esto que decíamos, una secuencia, una especie de ritmo, que lo marcan esos triglifos que rompen la continuidad de la metopa, en tanto que en el caso del jónico observamos que no aparecen los triglifos y metopas, por lo tanto el friso va a ser continuo. Vamos a ver algunos ejemplos. Con respecto a las columnas que van a sostener, fíjense en la zona
del capitel, cómo se presenta con estas volutas características del jónico, más vinculado en el caso de Vitruvio, si hablaba de una visión más masculina del dórico, habla de una visión más femenina en el jónico. Pero bueno, las volutas en el capitel del jónico, las columnas que pueden presentarse estriadas y fíjense que suelen ser más finas y alargadas, y aquí ya tenemos una base para ingresar, no ingresa directamente el fuste en el estilobato, sino que ingresa con una base al estilobato, ¿no? Los escalones y luego la diferencia con un mayor, esta base se agranda, fíjense en el caso de la columna corintia, y el capitel aparecen representadas las famosas hojas de acanto, ¿no? Una especie de flora más cercana y la diferencia entonces la vamos a ver ya en los distintos templos.